Hola, buenas tardes. Soy Dan Ostrowski, soy presidente de Seguridad Privada y consejero independiente de Banbajío. Desafortunadamente, las pymes en México son muy vulnerables. Casi el 60% de los ataques que van de ciberseguridad van dirigidos a las pymes. ¿Y cuáles son los factores por los que son vulnerables? Primero, porque normalmente tienen pocos recursos comparados con las empresas grandes, tienen pocos recursos para ciberseguridad. Segundo, hay una baja conciencia en el tema de protección de ciberseguridad en las empresas, en las pymes. Inclusive 6 de cada 10 de las empresas de las pymes no tienen ninguna estrategia de ciberseguridad. Y además las pymes tienen poca infraestructura para protegerse, de tal manera que normalmente no tienen el hardware y el software actualizado, etcétera, y entonces eso los hace mucho más vulnerables. ¿Cuál es el factor crítico? El factor crítico es el factor humano. El factor humano porque normalmente alrededor del 90% de los ataques vienen a través del factor humano dentro de las organizaciones o dentro de las pymes. Hay un tema de no protegernos, ¿no? De que creemos que a nosotros no nos va a tocar. Siempre creemos que le va a tocar a otro y no a nosotros. Y sin embargo, el 60% de los ataques van dirigidos a las pymes. Entonces sí es un tema de cultura, es un tema de falta de concientización, es un tema de inclusive falta de conocimiento. Entonces y además de pensar que a mí no me va a pasar. Hay una gran cantidad de riesgos que enfrentan las pymes, pero los temas más importantes son el tema de phishing, de ransomware. Son dos de los temas que digamos que más estamos viendo durante todo el tiempo. ¿Qué pasa? Hay un tema de sustitución de identidad, donde a través de eso entran representando a alguna organización y entran a tu organización y logran hacer los ataques. Entonces, el phishing básicamente es correos que manda el atacante, de alguna manera sustituyendo la identidad de alguien para que tú caigas, muerdas el anzuelo y al final de cuentas des tus datos. Al dar tus datos pueden penetrar en tu organización y al penetrar en tu organización pueden desde alojar un malware, tomar control, meter un ransomware. Entonces el ransomware, el phishing son de los dos temas más comunes. En México, más del 30% de las empresas pymes han sufrido algún ataque de ransomware. Hay un tercero que es un poco un tema que se llama fuerza bruta, que es básicamente cuando tú no tienes contraseñas que sean suficientemente fuertes o no las actualizas, etcétera, es fácil identificar o romper tu contraseña y meterse, ¿no? Entonces es un tercer vector que normalmente sufrimos las pymes en México. Recomendaciones prácticas. Primero, siempre mantener actualizado tu sistema. Quiere decir poner los parches, tenerlos al último nivel, mantener siempre actualizados los sistemas. Segundo, las claves son fundamentales, las contraseñas son fundamentales. Hay que tener contraseñas que sean realmente que te protejan, no contraseñas extremadamente básicas. Además, hay un tema que se llama múltiple factor de autenticación o doble factor de autenticación. El uso de este tipo de técnica de múltiple factor de autenticación básicamente reduce hasta más de un 90% las probabilidades de ser atacado. Adicionalmente, recomendaciones respaldo. Otra vez, en las pymes no tenemos demasiada cultura de estar sacando respaldos y asegurarnos que nuestros respaldos de alguna manera, en caso de que haya algún problema, podamos efectivamente contar con ellos. Las organizaciones a veces tienen un ataque de ransomware y quieren recurrir a un respaldo y no lo tienen. Se recomienda respaldar semanalmente, asegurar que esos respaldos funcionen, que estén en un lugar físicamente distinto para que se puedan recuperar, ¿sí? Entonces son de los temas quizá más relevantes para poder estar protegido, ¿no? Y otro tema muy importante es restringir el acceso. Hay una cultura, hay una metodología que se llama Zero Trust, es no confiar directamente en todo. Y es un poco como ejemplo, si tú puedes entrar a una casa, no quiere decir que te tienen que dar las llaves de cada una de las puertas, de cada uno de los cuartos, sino básicamente cada quien tiene solamente el acceso a aquello que tiene que tener acceso. Y eso es, no confíes
sí, puede entrar y hacer lo que quiera. No, hay que siempre estar pensando en una cultura de Zero Trust, de solamente dar aquellas facilidades que realmente requiera el usuario que lo tiene que tener, ¿no? El ABC, yo creo que sería acceso restringido, restringir los accesos, ser claro a quién le permites y qué accesos y cómo cuidas las joyas de la corona, o sea, cómo proteges tus activos más importantes. Los respaldos o backup, hacer backups, que es, lo comentábamos, frecuentemente, que estén seguros, que puedas probar que efectivamente puedas recuperarlos, ¿sí? Y la tercera es conciencia o capacitación. Tienes que tener en la organización gente que efectivamente esté consciente de los riesgos que significa, porque muchas de las veces caes porque no hay conciencia. Inclusive se abren alrededor de 30% de los correos de phishing que llegan a las organizaciones son abiertos, ¿sí? Y de los cuales alrededor de 12% se entra a la liga correspondiente, que normalmente es un malware, ¿no? Entonces es altísimo el índice. Pensemos en que es el 30% de todas las empresas, de todas las pymes que hay en México, es altísimo el número de personas que caen en los temas de phishing. Las áreas más importantes, primero, son todos los datos de tus clientes. Es importantísimo cuidar, cubrir, atender, asegurar los datos de tus clientes. Segundo, todo lo es datos financieros, transacciones financieras, asegurarse que las cuentas bancarias, etcétera, estén de alguna manera protegidas dentro de tu organización. Tercero, propiedad intelectual. ¿Qué te hace diferente en una organización, tu empresa? ¿Por qué vale? ¿Por qué es diferente? Por la propiedad intelectual que muchas veces tiene. Y entonces son los tres temas que yo creo que son más relevantes el protegerlos dentro de tu organización. La capacitación es crítica, es fundamental. De hecho, más del 90% de los ataques que reciben las organizaciones entran a través de un desconocimiento del personal, ¿no? Entonces, ¿cómo levantar la barrera? Es obviamente preparando al personal. ¿Cómo? A través de capacitación. Capacitación desde muy básica de qué correos no se deben abrir, qué correos pueden ser phishing, si te llega un correo, cómo no acceder al link específico de ese correo, si quieres entrar específicamente a tu banco, etcétera. Hay que entrar, salirte de ahí, entrar a la aplicación concreta, etcétera. Algo muy importante es inclusive hacer simulaciones, así como en un sismo, si hacemos una simulación para evitar y para saber qué hacer en el caso de un ataque, eso hay que trabajar con el personal y de alguna manera es una capacitación continua, recurrente, que esté siempre pendiente efectivamente de que los empleados estén pues enterados, estén bien, estén actualizados de la información. Aquí, por ejemplo, en Banco del Bajío hay una preocupación muy constante en asegurar que sus usuarios, que sus cuentavientes realmente tengan el conocimiento, estén preparados y puedan de alguna manera reaccionar para realmente protegerlos a ellos, ¿no? Entonces es un tema fundamental, el tema de la capacitación, cada vez más relevante y hay que hacerlo frecuentemente. Mira, desafortunadamente sí hay que invertir, sí hay que destinar algo de recursos. No quiere decir que forzosamente hay que destinar muchísimos recursos, pero hay que invertir en capacitación, hay que invertir en una infraestructura actualizada de información, tener los respaldos correspondientes, manejar un esquema de contraseñas correctas, tener antivirus que son fundamentales para poder cerrar la puerta y esto que comentábamos del doble factor de autenticación. Son de los temas más importantes, no requiere una gran inversión, la inversión es capacitación, la inversión es el software básico que requieres y la inversión es en mantener no copias piratas, no cosas, es software original, software actualizado, software que de alguna manera el fabricante se comprometa a mantenerlo seguro de alguna manera. El tema de inteligencia artificial obviamente es una tendencia fundamental en muchas cosas, hay un desarrollo impresionante, pero también hay un desarrollo en los atacantes, en los criminales, en los cibercriminales que usan la inteligencia artificial para de alguna manera poder acceder a información que no deberían poder acceder, ¿no? Entonces, con la suplantación de voz, que puede ser a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, o a través de otras técnicas con inteligencia artificial,
puedes hacer lo que se llama ingeniería social. Ingeniería social es de alguna manera relacionarte con una de las personas que tiene cierta información y sustituir la identidad del que está hablando para que la persona que tiene la información crea que es una persona que él conoce o que tiene cierta autoridad sobre él y le pide cierta información y esa información obviamente la provee, ¿no? Los procesos son fundamentales. Hay que definir claramente cuál es el proceso de autorización, quién puede autorizar qué y cuándo puedes, aunque parezca que es tu jefe, si no se cumple el procedimiento, si no se define claramente qué es lo que esperas, no se provee, ¿no? Pero obviamente también la inteligencia artificial es absolutamente útil e importante para protegerse de los ataques, ¿no? Entonces hay toda una serie de técnicas, de software, de oportunidades de utilizar la inteligencia artificial para defenderse de los malos. Esto, por ejemplo, en el banco se trabajan con sistemas de inteligencia artificial que efectivamente pueden detectar cualquier desviación sobre un proceso que de tal manera que te alerte y te dice, oye, esto no es el proceso normal. Y la inteligencia artificial es capaz de hacerlo a una gran velocidad, entenderlo, recomendar, articular adecuadamente para definir y finalmente establecer un esquema de defensa para no permitir que los ataques lleguen. Es un juego entre el atacante y el defensor. El defensor tiene herramientas muy importantes que usa la inteligencia artificial.